Primero de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, versículo del 19. Desde el 19. Ahora pues envía y convócame a todo el pueblo de Israel en el Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de las Aseras, los cuales comen a la mesa de Jezabel. Y convocó a Acabe a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Si Hashem es Elohim, seguidle. Y si lo es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Hashem, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Danos pues 2 novillos y escoja ellos un novillo para sí, córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, y tampoco pondré fuego debajo. Luego invocad vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Hashem, el Elohim, y el Elohim que responda con fuego, ese es Ha Elohim, el Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: bien dicho. Y Elías hizo todo lo que usted ya sabe. Les dio tiempo para que ellos hicieran su sacrificio, y ellos lucharon todo el día por que Baal les respondiera, enviando fuego y quemando, consumiendo el sacrificio, la leña, y no vio nada. Y entonces, cuando llegó la hora de presentar la ofrenda, dice el versículo 36, sucedió que el profeta Elías se acercó y dijo: oh Hashem, el Abraham de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Elohim en Israel. Los versículos anteriores, pues, desde el versículo 31 dice que Elías construyó un altar. Empieza diciendo que él arregló el altar que estaba en ruinas, y con estas 12 piedras le compuso el altar y construyó un altar a Hashem. Hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el novillo en pedazos y los puso sobre la leña. Y dijo: llenad los 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Y eso hizo 3 veces, 3 por 4, 12 cántaros. El agua se regaba por todo lado. Se hizo todo un lodero allí alrededor del altar. Todo estaba empapado de agua. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda, entonces él hizo una oración corta que fue respondida con fuego. Bueno, sabemos que el fuego descendió, consumió el holocausto, el sacrificio, consumió todo el agua, lamió el agua y quemó las piedras. Algunos de ustedes han estado en aquel lugar y conocen más de cerca todo esto. Y Elías dio muerte a los
a los profetas de Baal. Pero no pasa muchos versículos en el que Elías se ve metido en una cueva lamentando. Así el pueblo entonces cantó en el versículo 39. Hashem es a Elohim, Hashem es a Elohim. El pueblo cantó. En nuestra parashá, en el capítulo 15, versículo 18, cuando el pueblo de Israel ve que Hashem abre el mar, el pueblo también, en el capítulo 15, versículo 21, desde el versículo 20, tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, el pandero en su mano, y salieron todas las mujeres en pos de ella, con panderos y danzas. Cantó Miriam para ellas: entonad canción a Adonai, ya que él ha manifestado su glorioso triunfo. Al caballo y al jinete arrojó al mar. Moshe hizo trasladar a Israel desde el mar de los yuncos y salieron al sur. Es decir, que dos eventos paralelos hicieron que el pueblo de Israel prorrumpiera en gozo y en alabanza y en reconocimiento de que Hashem es Elohim. Y en los dos hay algo interesante, que no pasaron ni 3 días o apenas 3 días de que el pueblo había cantado: solo el Señor es Elohim, solo el Señor es Elohim, o es como dice en hebreo, Ha Elohim, el Dios. A mí me gusta esta expresión del hebreo, Ha Elohim, como Ha Mashiach. Han habido muchos dioses, han habido muchos ungidos, pero Yeshua era el Ha Mashiach y Hashem era Ha Elohim, el Dios, no un Dios, sino el Dios verdadero. Pero no pasaron mucho tiempo y el pueblo de Israel ya estaba: ¿y para qué nos trajiste aquí? Para matarnos de sed. Podríamos estar viviendo muy bien allá en Egipto. La verdad, tengo dificultad para entender esta conducta. Como tengo dificultad para entender la conducta de Elías después de haber dado muerte a 450 profetas de Baal, él metido en una cueva deseando morir y diciendo: solo yo, nadie más. Él no estaba mintiendo. Parecía ser que el pueblo de Israel también ya se había olvidado lo que había pasado en el Monte Carmelo. La canción que cantó en la hora del entusiasmo, se le había ido el entusiasmo y la canción ellos la habían olvidado. ¿Qué quiero decir con esto, con Parashat Beshalach? Es que las emociones pasan. Nosotros no podemos valernos simplemente o solamente de las emociones para que fundamentemos nuestra fe y seamos firmes en nuestro propósito de servir a Hashem. Los milagros son muy importantes, pero no son todo. Yeshua, en la porción de las escrituras apostólicas que hemos leído ayer aquí, uno de los grandes milagros que Yeshua hizo fue estar en una barca y en medio de una tempestad, él con sus discípulos, con 12 de sus talmidín, cruzaba, que no era el gran lago que hay en Salt Lake, en aquella región de los Estados Unidos. Era un pequeño lago llamado en hebreo Kineret, y que nosotros conocemos más bien por Mar de Galilea. Cuando decimos Mar de Galilea, pensamos que era un tremendo
mar, nada de eso. Algunos hasta piensan que tiene algo, alguna conexión con el mar Mediterráneo, que está también por aquella región. Nada tiene que ver, es una cisterna, es un pequeño lago. Y Yeshua, cruzando ese lago con los discípulos, decidió tomar una siesta. Y durante esa siesta los discípulos cayeron en tremenda desesperación. Despiértate, que ya se hunde eso aquí, ya perecemos. Y él levanta y dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿A dónde está fundamentada vuestra convicción? Vean, nosotros somos una congregación de convicción mesiánica. Es decir, no somos un grupo de personas embobados con el judaísmo. Estamos aquí en el judaísmo porque somos de origen judío. Pero no somos una persona embobada por eso, o orgullosa por serlo. No, nosotros somos gente de convicción mesiánica, y eso es lo que marca la diferencia entre nosotros y cualquier creyente que encuentre en el mundo. Los demás pueden tener una convicción mesiánica, pero no viven la vivencia de la Torá. Otros vivirán la vivencia de la Torá, la experiencia de la Torá, pero no tienen la convicción mesiánica que nosotros tenemos. O sea, lo que nos marca, con que marcamos la diferencia, es nuestra convicción mesiánica y el apego a la Torá, el compromiso con la Torá. Ahora, ese estilo de vida no puede estar fundamentado solamente en las emociones y en los milagros. ¿Qué es esto? Que los milagros no valen. ¿Es esto que trata de decirnos, hermano? Absolutamente. Los milagros son importantes. Y yo veo los milagros y las maravillas que Hashem hace por nosotros y que ha hecho en la historia de nuestro pueblo, como abrir el mar y nosotros pasar de pie seco. Cómo responder con fuego y quemar la leña, el sacrificio, secar y lamer el agua y dejar huellas hasta hoy de que hubo fuego aquí, en aquel monte donde algunos hemos estado. Él hace esos milagros por las mismas razones que Yeshua hizo milagros. No hizo milagros para adquirir popularidad. Hasta me parece que cuanto más milagro hacía, más dificultábale la vida con los opositores de él. Si no hubiera habido ningún milagro, él sería igual que todo fariseo, que todo rabino de su época, y no habría ninguna diferencia. Pero había necesidad de haber milagros para que supieran que ese es un ungido especial. No es un ungido, es el ungido. No es un Mashiach, es el HaMashiach. Bueno, entonces, pero nosotros nos entusiasman los milagros. Nos apegamos tanto a los milagros, y cuando recibimos los milagros, igual que Elías y igual que el pueblo de Israel, no pasa mucho tiempo. O estamos en la cueva lamentando, deseando la muerte y diciéndole a Hashem: solo yo he quedado. Porque el pueblo de Israel ya se había olvidado el cántico que cantó en el monte Carmelo. Igual el pueblo de Israel, 3 días después de haber cruzado el mar, ya se había olvidado la canción Mi Kamoja Baelim Adonai. Ahora ellos estaban cantando otra canción. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? No hay ollas, no hay carne asada. No, parece que Faraón les trataba bien en esta área. Trabajaban duro todo el día, pero a la tarde venía a la casa y una olla de carne con ajos. A mí me encanta el ajo. Y con ajos y con cebollas y todo aquello. Ya comenzó a hacerle falta eso. Y serían capaces de volver a la esclavitud por tan poco.
por tan solo una olla de carne y de ajo. Ahora, ¿sabe qué? Yo quiero que primero que usted entienda que es importante fundamentar la fe en lo que Hashem nos ha dicho, en la Escritura. Es importante fundamentar nuestras convicciones en la Torá. Es importante vivir cada día este estilo de vida propuesto en el Sinaí. Es importante abrazar la Torá. Y nuestro pueblo es un pueblo especial. Es un pueblo especial. Un pueblo especial. ¿Sabe qué? Hay un versículo que no puedo dejar de recordarles, y es el versículo que dice que Naseh benishma. Naseh benishma fue las palabras que nosotros dijimos a Hashem cuando nos reunimos, y vamos a estar estudiando eso en las próximas parashá, cuando Hashem nos da la Torá. El pueblo judío es un pueblo que pone la acción y las palabras sobre toda emoción. Cuando Hashem propone, que allí en el Sinai hubo algo así como una boda, ¿sabe? Un contrato matrimonial entre un pueblo y su Dios. Es allí donde el compromiso se afianza en función de lo escrito y no en función de las maravillas que hubo en Egipto. Las maravillas que hubo en Egipto, las 10 plagas, la apertura del mar rojo, del mar de los yunques, no fue lo principal, sino que lo que se abre allí en el Sinai es la Ketubá. Como en una boda se lee los artículos de la Ketubá, los compromisos entre ambos. Entonces Hashem le propone y el pueblo responde, Naseh benishma, en otras palabras, haremos y oiremos. La Torá ni siquiera había sido hablada todavía y ellos ya habían dicho haremos. Y cuando sea hablada, oiremos. ¿Cómo puedo asumir un compromiso antes de escuchar? ¿Cómo puedo firmar un contrato antes de leerlo? Bueno, la mayoría de nosotros lo hacemos. Cuando vamos a alquilar una casa o comprar un carro, nos presentan tantos papeles, y peor cuando van a comprar una casa. Los que ya han comprado ya saben el paquete de papeles que tiene que firmar y poner las iniciales. Que toma hora allí, tómale, la última firma ya no sale como la primera. Tanto que, y firme. Pregunta cuántos han leído. Uno más experto toma el cuidado de poner toda esa papelada a mano de un abogado y págale caro para que lea y vea si vale la pena, si está bien que yo firme, y el abogado va y coge unas cláusulas bien difíciles de cumplir. Dice, esto aquí, piénsalo bien, esto aquí, piénsalo bien. Pero nosotros ahí, no, el pueblo de Israel se comprometió de hacer, nacer, del verbo lasot, como nosotros, Ose, Shalom, Birumah, ahí está el verbo también, Naseh benishma, y oiremos. Decidimos las cosas cuando Hashem nos habla, cuando propone la Torá. Somos un pueblo así. Nuestra convicción no puede afianzarse de las emociones y de los milagros. Nuestra naturaleza, no solo como pueblo de Israel, sino como humanos, la naturaleza humana. ¿Quiere saber una cosa? El mismo Faraón, ni siquiera le llamó a Moshe después de la muerte de los primogénitos. Le dice a Moshe, le manda a decir, váyanse, lárguense, dejen mi pueblo, váyanse de aquí. Y Moshe dice, llegó la hora de ir, llévense todo lo que quieran llevar. Ahí el pueblo de Israel llevó lo suyo y también lo de los
egipcios. Váyanse, viendo muerte por todo lado. La gente 7 días después, como fue dicho aquí por el hermano, el pueblo de Israel vio todo Egipto viniendo. Ellos cayeron en sí, pasó la emoción de las muertes, sepultaron sus primogénitos, y no era solo humanos, tenían que sepultar también todos los animales que se han muerto, porque si no era una epidemia allí dentro. Usted no se imagina el trabajo que dio. Tiene que haberse ocupado por lo menos 2 o 3 días en esto, pero 7 días después, o 4 o 3 días después de haber sepultado cantidad de muertos en Egipto, dice, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo les hemos dejado salir? Y con 600 caballos, 600 carros, uno para cada uno de los soldados, de 1000 soldados, de 1000 varones en capacidad de guerra que había entre el pueblo de Israel. No éramos 600,000, sin contar niños, mujeres y ancianos, pues 600 carros a perseguir al pueblo de Israel. Vea cómo Faraón ya se había olvidado todo el asunto de las plagas, todo. ¿Qué? Vamos allá. Y perecieron debajo del agua. Nosotros nos hemos olvidado el cántico. Por eso que los sabios pusieron ese cántico en la liturgia. Antes de que nosotros cantemos la Torá, antes que nos ocupemos de la Torá en el servicio, se canta Mi Kamoja Baelim Adonai, ¿quién como tú, Adonai, entre los dioses? Para recordarnos, porque somos gente propicia a olvidar los milagros y las maravillas. Algunos escritores, algunos intérpretes bíblicos más famosos dijeron, ¿y de dónde Miriam sacó las panderetas? Es que parece que las mujeres fueron las que primero se prepararon y dispusieron llevando pandereta a la mano por si hay que cantar en el camino. Pero ningún hombre tuvo idea de traer ningún instrumento. Ahora, eso es otra cosa. Por los méritos, dicen los sabios, de las mujeres, Hashem abrió el mar. Nos sacó de Egipto. Tú sabes que las cosas acontecen por méritos, no por nuestros propios méritos, por los méritos de los patriarcas, en especial por los méritos de Abraham Avino. El pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto y llevado a la tierra, porque antes de que Abraham cerrara sus ojos, Hashem habló con él y dice, no te preocupes. Tu pueblo va a peregrinar por ese camino, pero yo voy a llevarlos todos de vuelta. A Jacob Avino también dijo lo mismo. No te preocupes, vaya nomás. Porque yo voy a traer a todos de vuelta a la tierra. No dijo si ellos se hacen merecedores, sino que Hashem le promete a los padres, a los patriarcas, que lo va a hacer. Es decir, que ni siquiera nosotros hemos salido de Egipto por nuestros propios méritos. No. Hashem sabía con qué pueblo estaba tratando perfectamente y sabía que el pueblo no se lo merecía. Ciertamente tenemos que mejorar nuestra conducta, tenemos que asociar nuestra vida, relacionarnos con la Torá, vivir cada uno de estos mitzvot, de esos mandamientos que nos corresponda. Pero nuestra fe no puede valerse, nuestra convicción no puede afianzarse solamente de las emociones, porque nuestras emociones son débiles. Nuestras emociones pasan. No sé qué pasa en nuestra cabeza. Un psicólogo podría hablar mejor de eso aquí hoy. ¿Qué es que pasa en nosotros? Que en la hora de las emociones nosotros lloramos, nosotros temblamos, babamos, nosotros gritamos, nosotros danzamos, nosotros temblamos. Hasta podemos caer. Una vez un predicador
que visitó Israel, oró por mí y me empujaba y me empujaba y me empujaba y decía, déjese caer, pero ¿cómo que voy a caer de propósito solo porque me estás empujando? Para de empujarme. Ahí yo dije, aquí voy a tener que sentar para que ore por mí, porque si no, ese loco me va a derrumbar. Y yo ya había caminado unos cuantos pasos hacia atrás y seguí empujándome. Pero a la gente le gustan las emociones. A la gente le gustan las emociones. Y yo no hace mucho estaba hablando con uno de esos sobre ese tema y él me dijo, yo me caí para no hacerle quedar mal. Yo digo, yo no hago eso. ¿Cómo que me voy a arriesgar a romperme la cabeza para poder que no se quede mal? Pues que se quede mal, pues si es tan importante caer. Pero a la gente le gustan las emociones. Y pasó las emociones, pasó la cruzada, pasó la campaña, pasó el evento. Ellos están iguales si no están peores. El pueblo de Israel, hermano, olvidó, si no olvidó el cántico, la letra del cántico, que me parece que no, pero olvidó las emociones de la apertura del mar. Y comenzó a murmurar, no hay carne, aquí no hay ajos, aquí no hay agua. ¿Qué? No habría ni sepulcros. No podría ser sepultado dignamente allá en Egipto. Y nos trae para acá. Pues ¿quién te ha traído? No fue Hashem. ¿Qué fue? Solo Moshe. ¿Fue una idea humana o fue Hashem que te trajo de Egipto para acá? Y eso pasó ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya el pueblo establecido en Eretz Israel, el mismo Elías y todo el pueblo de Israel se olvidó el cántico que cantó en el monte Carmelo, cuando vio degollado 450 profetas. Falsos profetas, misioneros, idólatras, que fueron a convertir el pueblo de Israel en paganismo. Entonces Elías los venció allí y fue una euforía muy grande. La gente cantó y después, solo yo me he quedado. El pueblo de Israel, Hashem tenía unos cuantos, pero escondidos. Pero el pueblo ya se había olvidado. Hay un versículo en el capítulo 17, versículo 11. Dice, ocurrió que cuando Moshe elevaba la mano, Israel prevalecía. Y cuando bajaba, prevalecía Amalek. Oiga bien. Esto aquí fue el encuentro de Amalek con el pueblo de Israel. Hashem es varón de guerra, como se identifica en la Escritura. Está dispuesto a pelear por nosotros y peleó por nosotros para sacarnos de Egipto. Peleó por nosotros para hacernos pasar por el Mar Rojo y sin sacar espada y sin decir palabra venció todo el ejército de Faraón, dejándolos a todos debajo del mar. Y ahora Amalek le sorprende al pueblo de Israel. Ya Hashem había dicho que no iba a llevar el pueblo por la playa, por el camino del mar. En el camino del mar, en el extremo sur de Israel, está un lugar que hoy se le llama, como hace miles de años atrás, Gaza o Asa en hebreo. Allí era la tierra de los filisteos, los archienemigos del pueblo de Israel. Y Hashem no quería llevar el pueblo pasando por esa región por causa de que esa gente era gente entrenada en guerra y Israel pudiera desistir del proyecto de asumir la tierra prometida y volver a Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que Hashem ya sabía que el pueblo iba a flaquear ante los desafíos y la reacción sería la de volver a Egipto. Es probable que usted cuando pase dificultades pues tenga una idea de volver a Egipto,
Pero te voy a decir una cosa, es mejor enfrentar dificultades en el desierto con Hashem que volver a la esclavitud. Entonces, dice literaturas extra bíblicas que un grupo del pueblo de Israel intentó huir de Faraón y el camino para ir a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, a la tierra prometida, el camino más fácil era de los filisteos, y que una cantidad de israelíes intentaron hacer ese trayecto y por la vía más corta y no la vía que Hashem llevó el pueblo cuando lo sacó de Egipto. Y cuando ellos pasaron por la tierra de los filisteos los derrotaron. No hubo ninguna noticia de que este grupo hubiera regresado a alguno para decir, este no es el lugar más apropiado. Hemos sido derrotados. Si esto es cierto, nos deja una lección, que el camino por el cual nosotros podemos encontrar la redención es un camino lleno de desafíos. Es un camino lleno de desafíos. Es un camino de la total dependencia del Eterno. Cruzar el desierto por donde peregrinó el pueblo de Israel significaba enfrentar los desafíos del desierto. No es el camino más fácil. Y el camino más fácil generalmente es el camino más peligroso, es el camino de la soledad, es el camino donde están los filisteos. Ese es el camino más fácil, pero es un camino de derrota. Cuando Josué peleaba contra Amalek en esta parashá, Moshe subió al monte para orar. Y dice que cuando las manos de Moshe eran levantadas, el pueblo de Israel prevalecía. Cuando las manos de Moshe bajaban, el pueblo de Israel perdía en la guerra. Imagínese usted la cabeza de uno y las manos se levantan sobre nuestra cabeza. Entonces, eso significa que no es por el uso de la razón, no es por una mente positiva, no es dentro de las emociones que se dan la vuelta aquí dentro, sino que depende de total dependencia del Eterno. Cada vez que nosotros intentamos hacerlo solo con esto aquí, con nuestras emociones, con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento, nosotros perdemos. Si el pueblo de Israel se valiera de las emociones nomás, él nunca hubiera llegado a la tierra prometida. Pero Aarón y Hur se dieron cuenta de que cuando las manos se levantaban, cuando la acción del pueblo se sobreponía al razonamiento y a la cabeza, entonces prevalecía el pueblo. ¿Cuánta gente no tiene que haber muerto y quedado estancada en el camino cada vez que la mano de Moshe bajaba? Y la cabeza era lo que quedaba por encima de la acción, de la vivencia. Las manos representan nuestra acción, nuestra actuación, nuestro trabajo, nuestra práctica está sobre nuestras emociones. Las emociones nos sirven también. No digo que sean menospreciadas, pero nuestra dependencia de Hashem, nuestro apego a la palabra del Eterno es lo que nos mantendrá firmes. Hashem nos bendiga.